Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos, en victoria. Sí, un poquito callados. ¿Están tensos, nerviosos? No, bueno. Bueno, es un gran privilegio poder estar hoy acá con ustedes. Como decía el pastor David, es mi primera vez acompañándolos hoy aquí en Sigma. Y de verdad que es un gran honor, es un gran privilegio. Y gracias al pastor, a la pastora por la invitación de poder estar hoy acá, de poder acompañarlos. Y quiero que para empezar, cierre allí sus ojos, vamos a darle gracias a Dios antes de empezar con la enseñanza. Así que, Padres, te damos gracias por el privilegio de poder entrar a tu presencia, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que somos esos hijos amados, papá, en los cuales tú te complaces, papito. Yo te doy gracias porque ahora tenemos ese pleno acceso ante ese trono de la gracia, porque podemos entrar confiadamente, decirte, Abba, Padre, papito nuestro, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, porque es un tiempo de bendición, Padre, porque es un tiempo para aprender tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para entrar a tu presencia, Padre. Te doy gracias porque tu palabra habla a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque es una palabra que va a ser sembrada, Señor, que va a ser esa semilla, Señor, que va a ser implantada en cada uno de los corazones, Padre. Y tu palabra dice que esa semilla, cuando es plantada, produce fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Te doy gracias, Padre, porque va a producir fruto en cada una de las personas que estamos aquí, Señor, porque somos personas que escuchamos tu palabra y la ponemos por obra, Señor. No somos oidores olvidadizos de tu palabra, sino que somos hacedores de ella, papá. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Honramos este tiempo, Señor, te honramos a ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como decía Pastor David, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a estar hablando acerca de los últimos tiempos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de últimos tiempos? ¿Qué habla la palabra de Dios de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder más adelante? Y, ¿sabes? Solo quiero dar como algunas cosas rápidas, no vamos a ahondar mucho en el tema, porque para contarle un poco la palabra de Dios, toda la Biblia, todo esto que usted conoce como la Santa Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Sí? Todos los que tienen Biblia. Usted se ha dado cuenta que aquí hay desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Son, ¿cuántos libros más o menos en total? 66 libros en total. Y de esos 66 libros, dice la palabra, que cerca de un tercio, entre el 27 y el 33% de lo que hay acá escrito, está hablando acerca de profecía bíblica, es decir, de lo que va a suceder más adelante. Así que estamos hablando de un tercio de toda la palabra de Dios. Para tratarlo en 45 minutos sería supremamente difícil, ¿sí? Entonces vamos a ver solamente algunas cosas, pero quiero que usted note que esto es algo importante para Dios, ¿sí? Si Dios habló un tercio de toda su palabra, profecía bíblica, ¿es porque es importante para Él? Lo más seguro es que sí, ¿cierto? Cuando usted más habla de un tema, cuando usted más le recomienda algo a sus hijos, ¿cuántos son papás acá? Yo no soy papá, pero pues sí soy hijo. Pero cuando mi papá me recalcaba algo, mi mamá me recalcaba algo, sobre todo cuando se iban a ir de viaje o algo así, nos recalcaban cosas, decían como no se le vaya a olvidar esto, y 2, 3 veces nos lo decían. ¿Por qué lo hacían? Porque era algo importante, ¿cierto? Era algo que no podíamos olvidar, que no podíamos dejar a un lado. Así que profecía bíblica, últimos tiempos, o cuando la palabra está hablando acerca de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer, es algo que debe ser importante para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Y yo he titulado la enseñanza de hoy, punto de ebullición, ¿sí? ¿Cuántos saben qué es el punto de ebullición? ¿O han escuchado acerca de ebullición? ¿Qué es? Por acá hacen cuando... Sí, de calor, bien, sí. Es por ejemplo cuando yo pongo agua fría a hervir, ¿cierto? Yo digo que está en un punto ya de ebullición cuando empiezo a ver que burbujas, ¿cierto? Empieza a burbujear, yo digo ya se está hirviendo el agua, ¿cierto? Si no veo burbujas digo todavía no está tan caliente como que, pero ya cuando veo burbujas, ¿qué digo? Está en su punto como de ebullición, ¿sí? Está empezando a hacer esa ebullición que nosotros necesitábamos. Así que punto de ebullición, lo he mencionado y les voy a explicar un poco por qué. Porque cuando vemos las noticias, ¿cuántos aquí ven noticias? Y se han dado cuenta de todo lo que ha estado pasando últimamente, ¿sí? Si usted de pronto ve un poco más allá de lo que muestran los noticieros y mira qué ha estado pasando en Jerusalén, pues se está dando cuenta que están pasando cosas bien interesantes. Pero últimamente hemos visto una cantidad de cosas que están sucediendo, de señales alrededor del mundo, volcanes erupcionando que hace años que no se despertaban, ¿sí? Ciudades donde están ocurriendo terremotos y posibles maremotos,
¿sí? Que hace mucho tiempo no se veían. Estamos viendo terremotos en todas partes del mundo. Aún Colombia ha visto terremotos. Yopal hace poco vi un terremoto, que en Yopal es rarísimo que suceda algo así. Estamos viendo cosas alrededor del mundo que antes no sucedían, ¿sí? Un gobierno en Estados Unidos supremamente débil. Ahorita en Francia están peleados, está dividido Francia porque ganó Macron, entonces una gente se opuso y Francia está un despelote, nadie quiere viajar a Francia. ¿Sí? Si usted se sienta a mirar, por todo el mundo hay cosas. Y adicional a eso pasamos el COVID ahorita, tenemos a Rusia contra Ucrania, ¿cierto? ¿Se han visto las noticias? Rusia-Ucrania, ¿qué está pasando? Están agarrados, ¿cierto? Rusia está tratando de meterse allí en Ucrania y está diciendo, no, es que Ucrania nos pertenece y siempre ha sido una nación soviética, y hace un tiempo sí lo fue, pero pues Ucrania es un país libre en este momento. Pero estamos viendo todo esto y uno empieza a decir como, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas cosas? ¿Sí se lo han preguntado? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el mundo está reaccionando así? ¿Por qué la gente está diferente ahorita? Vemos noticias en estos días estaba hablando con mi esposa, creo que ayer, de una noticia de una chica que violaron en Santander, si no estoy mal, que la violó un señor y bueno, la gente terminó matándolo a palo porque la había violado, ¿sí vieron la noticia? Entonces, cosas como esas que están pasando aquí. Vemos ahora hijos, hace unos meses vi una de un hijo que mató a la mamá con un ladrillo, creo que fue en Bogotá, si no estoy mal. Entonces, cosas que están sucediendo que uno queda como, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué la gente está haciendo esto? ¿Qué hay en el corazón de las personas? Y todo esto lo que está mostrando es que el agua de la palabra de Dios, o lo que se ha venido profetizando, está empezando a hacer burbujas. Estamos empezando a ver las burbujas de lo que son los últimos tiempos, estamos empezando a ver burbujas de lo que va a acontecer más adelante, de lo que ya la palabra había profetizado. Ahora, todo esto que está sucediendo no es que esté tomando por sorpresa a Dios. Nada de esto lo toma por sorpresa, nada de esto hace que Dios esté allá en el cielo como corriendo de un lado para otro y rascándose la cabeza y diciendo, Dios mío, ¿y yo ahora qué hago? Y me cogió el coronavirus y yo no sabía. No, todo esto estaba ya dentro de un plan. No que Dios haya mandado el coronavirus, ¿sí? No que haya sido el plan de Dios, no. Vamos a ver ahorita qué fue lo que sucedió, pero sí quiero que sepa que esto no ha tomado por sorpresa a Dios. ¿Sí? Esto formaba parte de un plan que estaba establecido. Así que esto es punto de ebullición. Y quiero que arranquemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer versículos 19 hasta el 25 más o menos. Romanos 8, 19 en adelante. Bien, ya estamos allí. Dice la palabra de Dios. O leamos desde el versículo 18 para entender un poco más. Versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ¿qué? De manifestarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Lo primero que está diciendo es, este verso a mí me encanta, para mí es uno de los favoritos de la palabra de Dios. Dice, tengo algo por cierto, tengo algo supremamente claro para mí, y es que las aflicciones, lo que está pasando en este tiempo, lo que estamos viendo, las señales que estábamos mencionando, todo eso que está pasando alrededor del mundo, ¿qué dice él? Dice, esas aflicciones, esos problemas que hemos estado teniendo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Así que él está hablando que va a venir algo más adelante que va a ser bien glorioso. Dice, no se preocupe que lo que de pronto usted está padeciendo, y cuántos últimamente han tenido problemas, han tenido escasez de pronto de dinero, sí, no, todo es muy bien, bueno, gloria a Dios, era para otro tipo de personas, pero muchas veces tenemos problemas, ¿cierto? Y uno está como, Dios mío, yo quiero que se acabe esto ya, yo quiero que ya algo pase, que se me quite esta carga de encima, porque estoy con problemas, porque estoy enfermo, porque me falta plata, porque me echaron del trabajo, porque X o Y motivo. Entonces Pablo está diciendo, no se preocupe, que lo que usted está pasando no se compara en nada con lo que viene más adelante. Ahora, ¿qué es lo que viene más adelante? Versículo 19. Dice allí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos ¿de qué? De Dios. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Dice, la creación, ¿qué es la creación? Todo este mundo, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos ver. ¿Qué está haciendo la creación? Dice, la creación anhela fervientemente la manifestación ¿de quiénes? De nosotros. Diga conmigo, la manifestación mía. Diga conmigo, la manifestación mía. Eso. ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Amén. Entonces dice, la creación está esperando que usted se manifieste, que en usted suceda algo diferente. Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Ahora, ¿qué está mencionando aquí Pablo? Dice, la creación algo le pasó.
a toda esta humanidad, a todo este mundo que nosotros conocemos, no es como era en un principio, ¿sí? O sea, nosotros lo vemos bonito, salimos y el sol está azul y el pasto está verde, y uno dice, wow, qué lindo, el día está hermoso, pero Pablo está diciendo, no es como fue hecha en un principio, ¿sí? Dios no la creó del todo así. Él la creó mucho mejor, Él la creó con un solo clima, así, donde usted no sentía ni frío ni calor, donde usted no estaba con nieve, donde usted no tenía que quitarse la camisa porque es que Yopal es súper caliente. Dice, no, era un clima supremamente templado, ¿sí? No habían puntos como la Antártida ni nada de eso, todo era templado, ¿sí? Dice, la tierra no estaba como está en este momento. Pero dice que fue sujetada no por su propia voluntad, es decir, no porque la tierra hubiera hecho algo malo, sino por causa de alguien que la sujetó, alguien que la condenó. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién creen ustedes? Adán, ¿cierto? ¿Sí? Adán. Ahora, mire conmigo, o pasemos allí a Génesis capítulo 3. Veamos qué fue lo que pasó con la tierra. No vaya a perder ahí Romanos 8, ya volvemos. Pero mire conmigo Génesis capítulo 3. Esto es un panorama, de pronto usted ya lo conocía, pero solo quiero darle un panorama de qué es lo que estamos viendo y por qué está sucediendo. ¿Y cuántos se acuerdan de la historia de la caída de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Conocen todos la historia de Adán y Eva? Clarísima, ¿cierto? En el colegio, en todos lados nos han contado la historia. Pero mire qué es lo que pasa después de que Adán y Eva caen, después de que Dios los busca y les dice, bueno, ¿ustedes dónde están? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mire conmigo versículo, versículo 9, leamos del 9 en adelante. Dice allí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tremendo Adán, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Echarle la culpa a ella, la más fácil, ¿sí? ¿Cuántos esposos a veces hacen eso? La fácil, le echo la culpa a ella. La mujer que usted me dio fue la que me hizo caer en esto. Ahora, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Imagínense, una mujer escuchando a una serpiente. Dice, ella me engañó, por causa de que fui engañado, caí, comí. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será solo para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿a causa de qué vinieron los dolores de parto? A causa de la caída de Adán y Eva, ¿cierto? En un principio no era la intención de Dios, ¿sí? Pero dice, por causa de la caída vino eso. Ahora usted y yo, bueno, ustedes mujeres que están en Cristo, han sido redimidas de esos dolores de parto, pero dice que fue por causa de la caída. Verso 17, esta es la parte a la que quería llegar. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice más adelante? Maldita será ¿qué? La tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Es la caída del hombre y el Señor empieza a reprenderlos a ellos, empieza a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Le cuentan qué fue lo que pasó, y empieza a cada uno a decirle, usted va a acontecerle esto, por causa de lo que hizo. Pero note que él maldijo también a la tierra. ¿Sí? Dice, maldita será la tierra por causa de lo que ustedes hicieron. Así que la tierra, ¿cómo está hoy en día? Maldita, ¿cierto? Fue maldecida por causa de que Adán y Eva perdieron la autoridad. ¿Quién tenía la autoridad de la tierra en ese momento? Adán, ¿cierto? Acuérdese que Dios puso a Adán en el huerto y le dijo, te pongo aquí para que usted lo labre, para que usted lo cuide, para que usted se encargue de eso. Dios básicamente le transfirió la autoridad a Adán y le dijo, esto básicamente es suyo. Pero Adán cuando cayó, cuando permitió que comieran del fruto del bien y del mal, le entregó esa autoridad ¿a quién? Al diablo. ¿Sí? Él cayó, la serpiente fue la que lo convenció y Dios dice, ahora la tierra va a ser maldita por causa de eso. ¿Sí? Hoy en día, ¿quién es el que está operando en toda la tierra? ¿Dios? ¿Quién opera? El diablo. O sea que lo que estamos viendo que está sucediendo es el plan de Dios para nosotros.
No, ¿cierto? Eso de que no, es que Dios me mandó este virus, es que Dios mandó el COVID para acabar con una parte de la población, es que Dios es el que mandó el cáncer para ver si nosotros como hijos respondemos a Él algún día. No, eso no está basado en la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que en este momento quien gobierna la tierra, ¿quién es? El diablo, por causa de la caída del hombre. Ahora vuelva conmigo a Romanos, capítulo 8, solo quería mostrarle allí el fundamento bíblico. Pero tenga eso claro, ¿sí? Lo que está sucediendo no es el plan de Dios, no es que Dios lo haya enviado, no es que Dios le esté enviando un cáncer, ¿sí? La palabra de Dios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene ¿de dónde? De los cielos, de lo alto, del Padre de las luces, ¿sí? Él le va a enviar todo lo bueno que usted necesite, pero Él no se va a encargar de enviarle nada malo. Porque ¿cuántos de ustedes como papás le enviarían un cáncer a su hijo para que le haga caso y lave la ropa? ¿Alguno de ustedes lo haría? Entonces, ¿por qué pensamos a veces, no, es que Dios me envió este cáncer o Dios me envió esta gripa para que yo me ponga a orar juicioso porque llevo días sin orar? Sería ilógico, ¿cierto? ¿Qué clase de papá sería Dios si hiciera eso? Si no lo hace usted, que tiene falencias, que tiene errores, ¿cómo lo va a hacer Dios, que es el Dios todopoderoso? Pero muchas veces nosotros pensamos eso, tergiversamos las cosas y aún le decimos a otras personas cuando están enfermas, no, es que eso se lo envió Dios porque algo está haciendo usted mal. No, Dios no le envió eso, ¿sí? Seguramente algo está haciendo mal, pero Dios no le envió eso. Amén. Así que, ¿quién es el que está en este momento gobernando la tierra? El diablo. Ahora, acuérdese también cuando el diablo lleva a Jesús para ser tentado. En la tercera tentación, dice que lo lleva a la parte alta ya del templo, ¿y qué le dice? ¿Sí es? No, mentiras, ¿lo llevas al desierto? Sí. No, al pináculo era cuando se iba a votar y le dice que los ángeles vendrán. No, lo llevas al desierto. No, sí, en la parte alta del monte, perdón, parte alta del monte. ¿Qué le dice? Dice, todo esto te daré, ¿sí? ¿Qué haces? Si postrado me adorares. Ahora, si el diablo no tuviera autoridad para haberle dicho, todo esto te daré, todos los reinos, porque ahí le dice, todos los reinos de la tierra te daré, ¿por qué se lo dijo? Porque él tenía la autoridad, ¿cierto? El diablo en este momento tiene la autoridad sobre todos los reinos. Él es el que está ejerciendo control sobre esta tierra. Entonces solamente quería hacer la claridad respecto a eso. Ahora sí, Romanos capítulo 8, volvamos allí rápidamente. Y estábamos en el versículo 20, bien, 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que fue ¿quién? Listo, volvamos a Génesis. ¿Quién fue? ¿Qué dijimos ahorita? Una pista, empieza por A y termina en N. Adán, muy bien, excelente. ¿Sí? Adán fue el que sujetó la tierra, Adán y Eva fueron los que sujetaron la tierra por causa de su caída. ¿Sí? Verso 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también ¿quiénes? Diga nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahora Pablo acá? Está diciendo, primero, la creación está que gime. Ahora, ¿qué es gemir? Es como dar gritos, ¿cierto? Es como dar voces, cuando uno le duele algo, como, ¡ay, me está doliendo! ¿Cuántos se han pegado en el dedito chiquito con el borde de la cama? ¿Sí? ¿Cuántos han gemido chévere ahí? Y algunos con grosería y todo, y el dedo no sé qué, y tin. ¿Sí? Eso es un gemir, ¿sí? Eso es gemir, acuérdese de eso cada vez que se pega en el dedo, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, la creación está haciendo eso, está haciendo un ruido, está diciendo, hey, yo estoy esperando que pase algo, yo estoy esperando que sea redimida esa maldición en la cual tuve. Pero luego dice, pero también nosotros, ¿sí? Dice, nosotros también estamos gimiendo, esperando que ese día llegue, esperando que llegue ese momento en que nosotros vamos a ser redimidos, ¿sí? Ahora me gusta lo que dice acá, mire la parte final del verso 23. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro ¿qué? ¿De nuestro qué? Cuerpo. O sea, que ¿qué va a ser redimido en nosotros? Este cuerpito, ¿sí? Yo les preguntaba ahorita cuántos aquí son hijos de Dios, todos me dijeron que sí, ¿cierto? ¿Todos están seguros que si llegara a pasar algo hoy se irían directamente para el cielo? ¿Sí? ¿Alguno tiene dudas de que iría al cielo? ¿No? ¿Alguna persona que nos visite hoy por primera vez? ¿Sí? ¿Hay gentecita nueva? Bueno, por aquí hay una chica. ¿Sí? Bueno, hay algunas personas nuevas. ¿Sí? De lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de Jesús, no se preocupen, ya vamos a aclarar un poco el tema, pero necesitamos tener claro que vamos a ir directamente al cielo si llega a pasar algo, ¿sí?
Porque Pablo está diciendo aquí que los que gimen por dentro, dicen, son los que tienen las primicias del Espíritu. Es decir, los que tienen el Espíritu Santo habitando dentro de ellos. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo en ellos? Nosotros, ¿cierto? Los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesús. Mire conmigo un momento Juan capítulo 1. Ahora, yo les hago una pregunta. Todos nosotros, toda la humanidad, ¿somos hijos de Dios? ¿Seguros? ¿Qué dicen las personas nuevas? ¿Sí somos hijos de Dios todos o no? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo. Juan capítulo 1. Y mire conmigo el versículo 12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo este versículo? Dice, para que usted y yo podamos ser hijos de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Dice, primero, recibirle. ¿Sí? Dice, todos los que le recibieron son hijos de Dios. Lo primero, recibirle. Dice, los que creen en su nombre. Dos cosas, usted le recibe y usted cree en su nombre. Dice, si usted ha hecho eso, ¿usted ahora qué es? Un hijo de Dios. Si usted no lo ha hecho, ¿qué es entonces? No es un hijo de Dios, ¿cierto? Ciertamente no es un hijo de Dios. Así que no toda la creación, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos sí somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sí soy claro en este punto? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? No todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Ahora, ¿qué hago yo para poder ser un hijo de Dios? Recibirlo como mi Señor y mi Salvador, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahorita al final, no se preocupen, pero quiero que usted tenga claro eso. No todos somos hijos de Dios, todos sí somos creación de Dios. ¿Pero usted puede llegar a ser hijo de Dios? Claro que sí. Y créame que es supremamente fácil, ¿sabe? El Señor lo hizo supremamente fácil para todos nosotros. Ahora bien, sigamos con Romanos. Ya vamos a terminar Romanos. Y estamos en el versículo 23, donde dice que los que tenemos el Espíritu Santo, dice, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevos, estamos gimiendo esperando la redención de nuestro cuerpo. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, ¿qué me gusta lo que está mencionando aquí Pablo? Cuando uno lo compara ya con Génesis capítulo 3, él está haciendo referencia a varias cosas. Lo primero, dice, la creación está maldita. Sí, la creación está gimiendo, está haciendo ruidos, está expresándose, ¿cierto? Están ocurriendo terremotos, señales, hay huracanes, hay lluvias que no habían antes, hay volcanes que están empezando a erupcionar, que no estábamos viendo erupcionar hace muchos años. Eso es que la tierra, ¿qué está haciendo? Ruido, ¿cierto? La tierra está diciendo, necesito que algo pase, algo está pasando, ¿sí? ¿Y qué más dice acá? Luego dice que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? También estamos gimiendo esperando que nuestro cuerpo sea redimido, ¿sí? Ahora quiero mencionarle que hay tres cosas que Dios busca que nosotros, tres cosas que Dios busca, ¿cómo decirlo?, restaurar en nosotros, ¿sí? O en todo su plan. Tres cosas que Él ha buscado restaurar. Lo primero, Él quiere restaurar el espíritu del hombre, ¿sí? Lo primero que Dios ha buscado es restaurar el espíritu del hombre. Volviendo al ejemplo de la creación, ¿se acuerdan que Adán y Eva tenían el privilegio allí en el Edén de poder caminar con Dios cara a cara, de poder hablar con Él, de poder saludarse, decirle, hey papá, imagínese que el león se escapó, Tin, ¿qué hago? ¿Cómo lo cojo? Sí, Dios le respondía, y no, veías esto, Tin, está en tal parte. Ellos tenían un encuentro cara a cara, ¿sí? Pero una vez cae el hombre y la mujer, ¿qué pasa? Dios, ¿qué dice? Que lo sacó del huerto del Edén, ¿sí? Dice, lo sacó de allí y puso unos ángeles para que ellos nunca pudieran llegar allí. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estaba mostrando Dios? Que hubo una separación, hubo como una muerte espiritual. El hombre y la mujer se separaron de Dios a causa de la caída, ¿sí? Hubo una separación de Él. Ahora, lo primero que Él busca restablecer, ¿qué es? Esa relación, que vuelva a haber esa cercanía. ¿Cuándo hizo eso el Señor Jesús? ¿Qué creen ustedes? En su primera venida, ¿sí? En la primera venida de Jesús fue que Él restauró la comunión de Dios con el hombre. ¿Cuántos saben que Él ya vino por primera vez? ¿Se han visto las películas de Semana Santa? ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? Sí, si no la han visto, se la recomiendo, es muy buena, es de lo más cercano que puede haber a lo que verdaderamente pasó con Jesús, y creo que es la única que me ha hecho llorar, bueno, y El Señor de los Anillos, pero sí,
Señor de los Anillos es muy buena, sobre todo la parte final, la del Hobbit. Pero La Pasión de Cristo es lo otro que me ha hecho llorar. Y es impresionante ver todo lo que tuvo que padecer Jesús por causa suya y por causa mía. ¿Sí? Todo lo que Él tuvo que cargar por causa suya y por causa mía. Pero en esa primera venida de Jesús, Él lo que estaba buscando restablecer era nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ahora, por causa de eso, nosotros podemos creer en Jesús. Dice que cuando creemos en Él y lo confesamos, tenemos pleno acceso al Padre. Podemos entrar plenamente y verlo cara a cara, decirle: papito, necesito esto, papito, quiero decirte esto, papito, ta. Ya no es el Dios allá lejano, el que está por allá arriba, súper lejos. Ahora, ¿qué es? Es mi papá. Tengo una comunión con Él. Entonces, en la primera venida de Jesús, Él restauró la relación o restauró el espíritu del hombre. Ahora, lo segundo que Él busca restaurar es el cuerpo del hombre, ¿sí? Otra cosa que se dañó allí en la creación, en el Edén, cuando el hombre y la mujer caen, es la figura del cuerpo. Y no la figura en cuanto a que seamos 90, 60, 90, sino la forma en que Dios creó el cuerpo. Y Dios creó ese cuerpo para que nosotros fuéramos seres eternos completamente, ¿sí? Pero una vez Adán y Eva salen de allí, lo primero que les dice es: Eva, usted va a tener que sufrir para poder dar a luz. Adán, usted va a tener que sudársela pero duro para poder generar algo, ¿sí? Va a tener que sacarse callos de las manos trabajando por causa de que ustedes cayeron, ¿sí? Y de ahí en adelante empezamos a ver que ellos empiezan a tener cierto tiempo de edad, ¿sí? Cada vez se va acortando más. Los primeros 900 años, luego 800, luego 700 y pico, 600 y pico, hasta hoy en día, que ¿cuánto dura una persona más o menos? En promedio 80 años, ¿cierto? 80, 90 años en promedio, ¿sí? Pasamos de 900 años a 80 años. Entonces hemos visto cómo se ha venido, ¿qué? Cambiando la capacidad de duración del cuerpo. Entonces Dios en un principio lo creó para que fuera eterno, pero por causa de la caída se fue, ¿sí? Entonces lo segundo que Él busca restaurar es ese cuerpo, que podamos tener un cuerpo con el cual podamos verlo a Él cara a cara, porque acuérdense que Adán y Eva lo veían cara a cara y no se disolvieron, no se acabaron, no se achichorranaron, nada. Pero si usted y yo lo vemos hoy en día con este cuerpo que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos volvemos chicharrón, ¿sí? Quedamos fritos de una vez, porque es la presencia de Dios, es la gloria de Dios con cuerpos como los nuestros, que están llenos de pecado, que están llenos de carne, ¿sí? Entonces dice, básicamente usted se achicharra delante de la presencia. Ahora, ¿cuándo va a hacer Dios que el cuerpo sea restaurado? En un evento que viene más adelante, que es el próximo que va a ocurrir, que se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, rapto de la iglesia? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Bueno, la palabra de Dios habla de algo que va a suceder, un evento, y es que la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Todos nosotros, ¿cierto? No son estas 4 paredes, no son esos equipos, no son los baffles, no es este púlpito. La iglesia es cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de los que estamos acá. Dice, la iglesia va a salir de esta tierra, ¿sí? La iglesia se va a ir de esta tierra. ¿Por qué se va a ir? Porque la cosa se va a poner peor de caliente de lo que está en este momento, ¿sí? Lo que estamos viendo no son ni pañales de lo que va a suceder más adelante, ¿sí? Porque la misma palabra de Dios dice que este mundo va de mal en peor, o sea que esta vaina se está poniendo cada vez peor, cada vez más caliente, y lo que estamos viendo ahorita no es nada. Créanme que no es nada con lo que dice Apocalipsis. ¿Alguno ha leído Apocalipsis? ¿Sí? No lo entiende mucho. Bien, no pasa nada. La primera vez que yo lo leí me pegué un susto que nunca más lo volví a coger. Sí, lo leí como hasta un año después. Pero Apocalipsis es un buen libro hablando acerca de lo que va a suceder más adelante. Y lo tercero que Él busca restaurar es la tierra, ¿sí? Lo tercero que se dañó en la caída del hombre, en lo que sucedió, fue la tierra. Acuérdense que fue maldita por causa de la caída del hombre. Si Dios le dijo, maldita será la tierra por causa de que ustedes hicieron lo que hicieron. Y eso va a suceder, o la restauración de la tierra se va a llevar a cabo en la segunda venida de Jesús, ¿sí? La segunda venida de Jesús. Ahora, quiero que note algo, y hemos hablado ya básicamente de 3 eventos. De pronto usted dirá, bueno, eso es mucha información, no entiendo qué me está diciendo este man. Sí, como les digo, no vamos a profundizar mucho, pero quiero que note que Él ya vino por primera vez, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo en su primera venida? Restauró la comunión, muy bien, restauró la comunión con nosotros. Ahora acompáñenme allí a Juan, capítulo 1. Mire cómo fue que vino Jesús en su primera venida. Capítulo 1, y mire conmigo el versículo 11, Juan 1:11.
Juan 1:11, dice allí la palabra, a lo suyo vino y los ¿qué? Y los suyos no le recibieron. Ahora quiero que le preste atención a este verso. La primera parte antes de la coma dice, Jesús vino ¿a qué? A hacer lo suyo, a lo que fue llamado, a lo que lo envió el Padre, a restaurar la comunión, a morir por causa de nosotros, a entregarse en la cruz del Calvario. ¿Qué dice después de la coma? Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío, ¿sí? ¿Dónde fue implantado Jesús en ese momento? ¿En Colombia? ¿En Paraguay? ¿En Uruguay? ¿En Argentina? ¿Italiano? No, ¿dónde estaba él? En Israel, ¿cierto? Todo esto sucedió ¿en dónde? En Israel, ¿cierto? Todo esto sucedió en el Medio Oriente. Así que dice que él vino a los suyos, el pueblo judío, el pueblo israelí. Acuérdese allá en Génesis, cuando Abraham, la promesa que le dio a Abraham, dice que de ti van a ser una nación, ¿sí? Serás padre de muchedumbres, y esa nación iba a ser bendecida, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Esa nación que iban a ser de Abraham era la nación de Israel. Así que los suyos eran la nación de Israel. Él vino primeramente a eso. Y hay una historia bien interesante en la palabra de Dios, donde Jesús iba a hacer sanidades y eso, y se le acerca una mujer a la que dice los perrillos, Sirofenicia, ¿sí? Sirofenicia, que básicamente era de otra nación, no era israelí, ¿sí? Y él le dice básicamente eso, le dice, venga, pero es que usted no es israelí, usted no es judía, yo no puedo hacer ahorita nada por usted porque yo vine fue a los míos. Y ella le dice, sabe Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y es bien interesante lo que ella le dice, porque ella le dijo, yo reconozco que tú no viniste primeramente por mí, pero sé que tu gracia es tan abundante que aún puede alcanzarme, ¿sí? Y dice que el Señor queda maravillado de la fe de ella y dice, wow, tremendo. Y por causa de esa fe ella obtuvo lo que necesitaba. Ahora, Jesús acá está diciendo, yo vine a lo mío, vine a hacer lo que me mandó el Padre, pero por los que vine no quisieron nada, no me recibieron, ¿sí? Eso es lo primero. Ahora pase al versículo 29, ahí de Juan capítulo 1. Y esta es la razón de por qué los suyos no le recibieron. Verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ahí está, que venía a él y dijo, he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no lo recibieron? Básicamente el pueblo de Israel estaba esperando un rey como David, no como el pastor David, sino como el David de la palabra de Dios, ¿sí? Un rey que viniera con espada, que viniera a pelear con ellos, que trajera a sus 300 valientes y acabara con el pueblo romano, ¿sí? Con los romanos, porque en este momento Israel estaba poseída por los romanos, ¿sí? Los romanos eran los que estaban gobernando. Entonces Israel esperaba un rey, pues esperaba un Mesías que viniera con espada, que dijera, tranquilos que yo los voy a libertar, ¿sí? Un Napoleón, los voy a sacar de esto. ¿Y qué dice la palabra? Dice que él vino como ¿qué? Como un cordero. Ahora, ¿qué significaba un cordero? ¿Qué hacían con el cordero? Era el del sacrificio, ¿cierto? Era el de la expiación por los pecados. Era el que cada año mataban para poder limpiar los pecados de todos. Así que la palabra de Dios está diciendo, él no vino como ese guerrero, él no vino como ese rey de reyes en su primera, él vino como el cordero de Dios, para ser sacrificado por cada uno de nosotros, ¿sí? Eso fue su primera venida. Él vino como cordero para que usted y yo podamos recibir esa sangre que él tuvo que derramar, y por medio de esa sangre podamos entrar a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba crucificado? Que él le decía Padre todo el tiempo a Dios, ¿sí? Cada vez que le preguntaban algo decía, mi Padre y yo somos uno, el que me conoce a mí conoce al Padre, el que conoce al Padre me conoce a mí. Él era su Padre, ¿sí? Tanto que por eso lo juzgaron, decía como este man blasfema porque no hace sino decir que Dios es su Padre y cómo que Dios es su Padre, ¿sí? Y él está en la cruz y antes de morir él cambia la palabra de Padre y empieza a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? Porque ya no era Padre, ahora era Dios, el Dios lejano. Ya no era el papá mío, sino que lo estaba viendo por allá. Y tanto así que él se siente como desamparado, ¿sí? Básicamente como que perdió la cobertura de Dios, como que se le alejó Dios de un momento a otro. Y dijo, me quedé solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió allí? Dice, en ese momento él cargó los pecados de toda la humanidad, los pecados suyos, los pecados míos sobre su cuerpo, fue juzgado en ese momento y tuvo que sufrir esa separación de Dios que nosotros debimos haber padecido, ¿sí? Él fue separado completamente de Dios, tuvo que perder ese privilegio de ser hijo de Dios por causa suya y por causa mía. Pasó de ser ese hijo amado a ser ese que decía, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Qué pasó? Me desamparaste, ¿sí? Entonces, eso fue la primera venida de Jesús. Vino como el Cordero de Dios. Amén, ¿claros hasta allí?
Listo. Ahora les hablé de otro evento, les dije que era el siguiente evento que venía para nosotros, y es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Rapto de la iglesia. Solo quiero dar un versículo, porque el rapto se puede hablar muchísimo, pero solo quiero que veamos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, y mire el verso 51. Primera Corintios 15, 51. Y esto es Pablo hablando a la iglesia y les dice: he aquí os digo un misterio. Les voy a contar algo que de pronto ustedes no sabían. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, cuando Pablo habla de dormir, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Acostarnos en la cama y caerle? No, él estaba haciendo referencia a las personas que han muerto físicamente, pero murieron habiendo recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Es decir, si usted tiene familiares que de pronto murieron, pero que usted sabe que recibieron a Jesús, ¿cómo están ellos en este momento? Según la palabra de Dios, durmiendo, ¿cierto? Están dormidos. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que duerme y alguien que está muerto? Que con el que está dormido yo le puedo pellizcar y ¿qué va a pasar? Se despierta, ¿cierto? Si yo le echo un baldado de agua, se despierta. Pero el muerto, ¿qué? Por más que yo haga, no se va a levantar. Así que el Señor está diciendo, ellos están dormidos porque más adelante van a ser despertados nuevamente, se van a levantar nuevamente, ¿sí? Y me gusta cómo hace la analogía, dice, no están muertos, están durmiendo, pero dice también, pero todos seremos transformados. Así que no todos vamos a probar la muerte, no todos vamos a llegar a morir físicamente, no todos vamos a llegar a tener que probar la muerte. Dice, pero todos sí vamos a ser transformados en un momento. ¿Transformados en qué? En nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el cuerpo iba a ser cambiado en el rapto de la iglesia? Dice, su cuerpo va a ser totalmente transformado. Versículo 52. ¿Cuándo va a suceder? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿sí? Básicamente esto es el rapto de la iglesia. Hay más que podemos mencionar, pero solamente quiero que usted sepa un poco de esto, ¿sí? Va a ser un momento donde dice, va a sonar la trompeta y los que hayan muerto en Cristo, los que de pronto murieron, sus familiares que han muerto en Cristo, dice, van a ser levantados, van a resucitar y van a recibir un nuevo cuerpo. Y luego usted y yo, que estemos vivos para ese momento, dice, recibiremos también ese nuevo cuerpo y nos vamos con él, ¿sí? ¿Por qué no es su segunda venida? ¿Por qué se llama rapto? Porque él no toca la tierra, ¿sí? Él va a estar en las nubes. Si ustedes miran 1 Tesalonicenses capítulo 4, si quieren anotarlo ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Ahí dice que él va a estar en las nubes. Si el Señor se pondrá en las nubes y desde allá va a sonar la trompeta y nosotros vamos a subir. Él no toca la tierra, por eso no se llama su segunda venida, ¿sí? Ese es el rapto de la iglesia. Entonces la iglesia en ese momento es sacada. ¿Qué significa un rapto? ¿Qué entienden ustedes por raptar algo? Llevarse, ¿cierto? Es como los ladrones hoy en día, se cogen las carteras y suerte, ¿cierto? ¿Se han visto todo el ladronismo que ha ocurrido? Bueno, básicamente lo que hacen ellos es lo que va a hacer el Señor. Y aún la misma Biblia da un ejemplo así, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice que va a venir como ladrón en la noche, Jesús, ¿sí? Y se va a robar algo de esta tierra. ¿Qué se va a robar? A su iglesia, a todos nosotros. O sea que usted y yo tenemos una esperanza, y si es que nos vamos a ir de esta tierra antes de que esto se ponga peor de lo que está. Amén. Y esa es una gran esperanza que tenemos, ¿sí? Y es la esperanza de que nos vamos antes de que esto se caliente, antes de que el mundo se ponga peor de lo que estamos viendo hoy en día. Y lo último que les dije es que la tierra debe ser transformada, la tierra debe ser restablecida. Y quiero que mire conmigo Mateo capítulo 24. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Muy rápido? ¿Un poquito? Y eso que hasta ahora voy en la introducción, no hemos pasado. No, mentiras, molestando. No, ya estamos cerrando. Mateo capítulo 24. Y este es un sermón completo de Jesús, todo el capítulo, no lo vamos a leer todo. Usted lo puede leer todo, estudiarlo, repasarlo, qué es lo que está allí diciendo. Pero Jesús básicamente está dando allí un sermón de los últimos tiempos. Y está hablando aquí de varias señales. Hay tres
partes, o en 3 evangelios de la palabra de Dios se menciona estos mismos acontecimientos. Está en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21 y en Marcos capítulo 13. Ustedes van a encontrar esto que vamos a leer. Y dice allí: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Esto es el versículo 3, les estoy leyendo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es ¿qué? No es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Ahora, cuando uno mira esto y lo compara con Lucas 21, con Marcos capítulo 13, usted y yo encontramos 22 señales diferentes que Jesús mencionó en la palabra de Dios. En estos 3 capítulos, 22 señales diferentes que él está hablando. La gran mayoría tienen que ver con esta tierra, con cosas que están sucediendo en la tierra. Él dice ahí, por ejemplo, versículo 7, dice: se va a levantar nación contra nación, ¿sí? Reino contra reino, van a haber pestes, van a haber hambres. En Lucas 21 dice que van a haber, ¿cómo es que lo llama? Enfermedades nuevas, pero no recuerdo la palabra nueva, pero está haciendo referencia a nuevas enfermedades. Dice: y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Cosas que estamos viendo hoy en día. ¿Sí las han visto? ¿Han visto que está sucediendo esto? Dice el verso 6: oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos han oído ya de guerras? Rusia y Ucrania, ¿cierto? Tenemos el Medio Oriente, Israel contra Siria, ¿sí? Tenemos a Afganistán ahorita con Estados Unidos, tenemos a Hamas, tenemos a los palestinos. Tenemos diferentes guerras, y no solo eso, dice van a haber guerras, pero también van a haber rumores de guerras. Ahora se está rumorando que viene la tercera guerra mundial, ¿cierto? Porque la Unión Europea metió la mano y dijo no, lo que está haciendo Rusia no está bien, entonces hay que hacer algo. Entonces Rusia está envalentonada y dijo pues si quieren nos vamos todos a los golpes, y se arranca la tercera guerra mundial. Y eso es lo que estamos escuchando, y Jesús ya lo había hablado hace más de 2000 años. Ahora lo estamos escuchando hoy en día, esto es lo que estamos viendo. Pero me gusta lo que dice la parte final del verso 6, dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, es decir, no se asusten, no se pongan nerviosos. Esto no es para que se paniqueen, para que digan Dios mío, este man predicó esto y nos llenó de miedo. No, dice, no es para que se llenen de miedo. ¿Qué dice? Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Es qué? Necesario. O sea, ¿que va a seguir sucediendo todo esto? Sí, ¿cierto? Por más que usted y yo de pronto nos pongamos a orar, interceder y decir no, Señor, que ya no hayan más guerras en el mundo, que suban presidentes cristianos o que los cristianos llenen la política, no, la iglesia no fue llamada a la política, porque el Señor dijo todo esto es necesario que suceda, no hay nada que hacer, va a suceder sí o sí. Pero ¿qué más dice? Pero aún no es el fin, ¿sí? Note que está diciendo, usted va a escuchar esto, va a haber guerras, va a escuchar de rumores, va a ver lo que está pasando, dice, pero tranquilo que aún no es el fin, viene mucho más, ¿sí? Y ahora el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿cuántas mujeres han estado embarazadas aquí? Yo no levanto la mano porque no soy mujer, entonces. Bueno, hay varias, pero básicamente cuando uno habla de dolores de parto, ¿cómo empiezan los dolores de parto? En los primeros meses, las contracciones, como suave, ¿cierto? Como que no, pues mi esposa no se ha embarazado, entonces yo no sé mucho, pero pues mi mamá tuvo a mi hermanita y a mi hermano, medio me acuerdo, pero sé que arrancando son suaves, ¿cierto? Pero cuando ya está por ahí en el mes 8, 8 y medio, casi 9, ¿qué pasa? ¿Aumentan o no? Son más fuertes, ¿cierto? Y cuando ya va a dar a luz, ¿qué pasa con las contracciones? Tengo entendido que eso es todo el tiempo, si tanto que uno no diferencia si ya está terminando una y empezando la otra, de la intensidad que tiene, ¿cierto? ¿Sí? ¿No me estoy equivocando? Bien, entonces la Biblia está diciendo, todas estas señales que estamos viendo, toda esta ebullición que empezó a hacer, todas estas burbujas que estamos viendo alrededor del mundo, todas estas señales, dice, esto es principio de dolores, ¿sí? Básicamente lo está comparando con un parto, o con los dolores de un parto, o con las contracciones. Dice, en unos años, hace 20 años, esto apenas era suavecito, ¿sí? Terremotos de 5 grados en la escala de Richter, máximo 6, uno decía, uff, grandísimo, 6. Hoy en día tenemos de 8.9, de 9.2 hace poco, hace unos años en México, ¿sí? Cosas que uno queda, Dios mío,
¿Qué está diciendo? Que empezaron las contracciones ¿a qué? A darse más duro. En este momento son tan fuertes las contracciones que no termina de suceder una señal y ya está empezando inmediatamente la otra. Sí, últimamente mi esposa se ha dado cuenta que me gusta mucho estudiar este tema, a mí me fascina en últimos tiempos, pero yo todas las noches tengo que estar llegando a actualizarme porque pasan tantas cosas en un día. Yo le contaba ya que esta semana que llevamos, hoy es jueves, llevamos 4 días apenas, han sucedido tantas cosas que ni siquiera he tenido el tiempo para sentarme como a estudiar una por una, porque es una cantidad de señales que ha hablado la palabra de Dios que están sucediendo frente a nuestros ojos. Entonces las contracciones, ¿cómo están? Fuertes. ¿Qué quiere decir? ¿Que qué va a pasar pronto? Va a dar a luz algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a dar a luz? ¿Qué dicen ustedes? Solamente nos falta mencionar un evento. Ya mencionamos primera venida, rapto de la iglesia. ¿Cuál nos falta? La segunda venida. Bien, Christopher, súper concentrado. La segunda venida, ¿sí? Están siendo fuertes las contracciones, están diciendo algo viene pronto, la tierra está gimiendo, acuérdense de Romanos 8, la tierra gime a una voz, si está haciendo ruidos, está diciendo algo tiene que suceder, está esperando que usted y yo nos manifestemos, es decir, que suceda el rapto de la iglesia, que nos vayamos, para que después de que suceda el rapto, dice que 7 años después, viene Él por segunda vez. Así que todo esto que estamos viendo, todas estas señales que están sucediendo, todo esto que dice Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, están apuntando a su segunda venida. Y nosotros decimos que nos vamos 7 años antes, que es el rapto de la iglesia. Así que estamos muy, muy prontos a irnos. La pastora lo decía en la tercera canción que cantamos. ¿Sí le prestaron atención a la canción? ¿Sí? ¿Qué decía? ¿El Señor qué? Pronto vendrá y Jesús regresará, ¿cierto? ¿Sí? Decía como novia esperándote. ¿No era esa? No tardes más. Ah, bueno, sí, esa es otra traducción, otra versión, pero no tardes más, ¿sí? Pero estaba diciendo el Señor pronto vendrá y Jesús va a regresar, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos hablando hoy, el Señor está pronto a llegar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la solución a toda esta locura, a toda esta ebullición, a todo lo que está sucediendo? Porque uno diría, bueno, pero usted me habla de todo lo malo, todo lo que va a pasar, todas las señales, y ajá, esto se está poniendo oscuro, pero ¿yo cómo hago para salirme de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna escapatoria para esto? ¿No? ¿Nos toca padecerla toda? No. Ahí está el punto de esta enseñanza, y quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, y ya con esto voy cerrando. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y de pronto las personas nuevas que están acá, que me presten atención bien a esta parte, porque lo importante no es todo lo que les acabo de contar, no es todas las señales que están sucediendo, y eso que no hablamos en sí de señales, porque hay muchas cosas que podemos hablar que están sucediendo ahorita, ¿sí? No es tanto las señales, es a qué nos llevan esas señales. Y esas señales están haciendo un ruido, están golpeando fuerte para que usted y yo nos despertemos y digamos, hey, tenemos que hacer algo. Pero también para que la gente de afuera, la que no está en la iglesia, la que no está hoy aquí, sino que están allá al frente, están en la cuadra siguiente, que no conocen de Jesús, empiecen a conocerlo. ¿Por qué? Porque Él es la salida a todo esto, Él es la escapatoria a todo esto. Y mire 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Ahí estamos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para qué? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero explicarle un poco este verso. Dice, el Señor no nos puso para ira. Viene un tiempo más adelante que se va a llamar la gran tribulación, ¿sí? Van a ser 7 años después del rapto de la iglesia, entre el rapto y la segunda venida. Yo les dije que son 7 años, ¿cierto? Que van a pasar. En esos 7 años usted y yo no vamos a estar en la tierra, pero eso no quiere decir que la tierra se acaba, que no pasa nada. Ese cuento de que la tierra se va a acabar, eso no es cierto. Dios creó la tierra para que persista, ¿sí? La tierra se va a mantener. Entonces eso que han escuchado por años de que la tierra se va a consumir, fuego y no vamos a tener que vivir en Marte, no, vamos a seguir en esta tierra. Pero mientras nosotros no estamos, algo va a pasar acá, se va a llamar la gran tribulación, la gente va a tener que sufrir la ira de Dios, ¿sí? Ahora, imagínense a Dios airado. Los papás acá, cuando usted está bravo con su hijo, ¿cómo es? Cuando usted está airado y tiene una correa cerca, ¿qué pasa? Usted coge ese chino y tin, porque usted está bravo. Ahora, imagínense a Dios, ¿sí? Solo imagínense a Dios airado. ¿Cierto, Christopher? No, mentiras. Sale sangre. Me molestan. Pero solo imagínense a Dios con su ira. Ahora, ¿por qué Dios va a estar airado? Porque las personas van a decirle no al mensaje del Evangelio. Y Él es un Dios justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo?
Y cuando yo hablo de justicia, yo tengo que hablar de las dos caras de Dios, ¿cierto? Que Dios tiene amor, claramente, porque ahorita vimos en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la dispensación de la gracia, pero Él también tiene que juzgar, ¿cierto? Porque imagínese que usted llega o alguien comete un delito, no sé, le matan a su hijo, por ejemplo, algo súper grave, y usted lo lleva delante del juez, a esa persona, usted sabe quién fue, lo lleva delante del juez y le dice, vea, señor juez, este man hizo esto, esto y esto y me mató a mi hijo. Y el juez se para allá y lo mira, y mira al man que no tiene cómo vestirse, lo mira sin zapatos, y dice, hermano, pues es que mire, el man no tiene ni cómo vestirse. ¿Sabe qué? Dejémoslo libre. ¿Por qué? Porque yo soy muy amoroso, porque es que yo soy un juez muy lindo, muy amoroso, que no quiero hacer daño, que no quiero causar nada. ¿Eso sería justicia? ¿Usted se sentiría con justicia en ese caso? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted sabe que lo mataron, porque están los hechos que demuestran que mataron a su hijo, a su hermano, a su familiar, pero un juez se para allá y dice, no, es que yo soy puro amor, a mí me fluye el amor, a mí me resbala todo eso que pasa en este mundo, entonces tranquilo, quédese libre. No, y a veces pensamos que Dios es así, pensamos que no, pues es que Dios es amor, al final Él va a tener que perdonarme porque pues igual Él me creó, ¿sí? Y no, Él está diciendo, sí, yo soy amor y te estoy demostrando mi amor en este momento, ¿sí? En ese momento que es la gracia, que está la palabra de Dios con nosotros, que está la iglesia aquí presente, que está el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, pero va a llegar un momento en que la iglesia no va a estar, ¿sí? En que va a ser difícil tener acceso a la palabra y que el Espíritu Santo va a estar un poco más limitado. Y ese momento va a ser mucho más difícil, dice, ahí va a haber juicio, va a ser la ira de Dios. Ahora, la palabra de Dios habla de que, o compara la ira de Dios con la copa, ¿sí? Con una copa. Y cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿cuántos se acuerdan de Jesús orando allá en Getsemaní? Que dice que lloró gotas de sangre y sudaba gotas de sangre, ¿sí? Orando allá. ¿Y qué le decía a Dios? Padre, si es posible, pasa de mí, ¿qué? ¿Esta qué? Esta copa. ¿A qué estaba haciendo referencia Jesús? Estaba diciendo, esa copa de tu ira, de tu juicio, yo no quiero beberla, yo no quiero pasarla. La ira de Dios era que Él tenía que ir a la cruz del Calvario por causa suya, por causa mía. Pero Jesús se para allá, ora al Dios y le dice, Dios, yo no quiero pasar por eso, no me hagas pasar por esa copa. Si hay otra posibilidad, dímela ya, porque si no, pues ¿qué hacemos? ¿Dios le dice algo? Nada, totalmente mudo. Así que Jesús tuvo que pasar y tomar la copa por cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es la ira de Dios que está mencionando acá. Pero me gusta que el verso dice, eso es la ira, pero dice, nosotros no hemos sido puestos para pasar por esa ira. Usted y yo no hemos sido llamados a pasar por la ira de Dios. Dice, hemos sido llamados a alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, unas páginas ahí atrás. Primera Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué va a hacer Jesús? Dice, nos libra de la ira venidera. Efesios 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos de desobediencia acá? Ninguno, ¿cierto? Muy bien, todos estaban concentrados. Sí, usted y yo ya no somos hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de Dios. Entonces la ira no está dada para nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Así que en estos versos que le mencioné, y hay otros más, pero en estos versos se está hablando exactamente lo mismo. Dice, va a venir un tiempo que se va a llamar la ira de Dios. Pero Jesús ha sido dado para que usted y yo no tengamos que pasar por la ira de Dios. Ahora, quiero terminar con este verso. Romanos capítulo 10. Y aquí está, este es el versículo centro de toda la palabra de Dios, este es el corazón de la Biblia y el corazón también de la profecía bíblica de los últimos tiempos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios que lo levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. Amén. Ahora, esta es la forma en que usted y yo vamos a ser salvos de la ira venidera, vamos a tener
completa plenitud de que si llega a pasar algo, vamos directamente ¿para dónde? Para el cielo. Amén. Ahora, quiero preguntar nuevamente, ¿cuántos aquí están totalmente seguros que si pasa algo hoy van para el cielo? Sinceramente, manos arriba. ¿Sí? ¿Cuántos están seguros de que hoy irían para el cielo si llegara a pasar algo? Si este techo se nos cayera encima. ¿Sí? Hay algunos que no todavía. Bueno, a los que de pronto no están tan seguros, esto es lo que yo quiero mencionarles hoy, porque todo lo que acabamos de hablar es muy bueno, hay mucha información, hay muchas señales de los últimos tiempos, hay muchas cosas que están sucediendo, pero todo esto parte del hecho de que conozcamos quién es Jesús, porque si usted y yo no conocemos a Jesús, si usted y yo no recibimos a Jesús como Señor y Salvador, todas esas señales que acabamos de ver, usted y yo vamos a tener que vivirlas, usted y yo vamos a tener que estar ahí presentes. ¿Sabe? Jesús fue dado para darnos salvación, para que usted y yo podamos tener pleno acceso al cielo. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único camino que tenemos directamente hacia el Padre, que es el único nombre que ha sido dado en toda la tierra, ¿sí? Por el cual tenemos salvación, es el único, Jesús, ¿sí? No hay otra forma que usted y yo podamos llegar al cielo. Así que si de pronto a ustedes les gustaría recibir a Jesús el día de hoy, personas que estén nuevas o que no tengan la certeza de que van directamente al cielo, la palabra es clara, Romanos capítulo 10, verso 9, si quieres me lo regalas otra vez. Dice qué es lo que debemos hacer, y no se trata de que usted y yo tengamos que llenarnos los zapatos de frijoles y subir a la Virgen, no se trata de que usted y yo tengamos que subirla de rodillas o que nos demos látigo en la espalda hasta que ya desde el cielo nos alumbre una luz y diga, ya para, ya eres mi hijo. No, si ninguno llega a ser hijo de esa forma, dice la palabra, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Es algo muy sencillo. Dos cosas pide Dios de nosotros, nuestra boca y nuestro corazón. Que hablemos con nuestra boca y que creamos en nuestro corazón lo que estamos hablando. Dice, si usted hace eso, tranquilo que usted va para el cielo, ¿sí? Así que me gustaría saber cuántas personas aquí les gustaría hoy hacer esto. Es una oración sencilla, 10 segundos, que van a cambiar completamente su eternidad, ¿sí? Y con esto ya quiero terminar el mensaje, quiero cerrar con esto. Pero me gustaría saber cuántas personas aquí les gustaría hacerlo. Si hay alguien aquí que... Es un gusto que nos hayas acompañado hoy y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando ¿cómo? Te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones, y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, escríbenos por favor al número de WhatsApp 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!